Falso evangelio, Nadie se maestro salva, nadie, mentiroso. si no es a través de la predicación del evangelio. Y el evangelio, el verdadero evangelio, es que el Hijo de Dios hecho hombre murió en la cruz por nuestro pecado porque era el único que podía pagar mi deuda. Por lo tanto, cualquier otra cosa ya no es evangelio y por lo tanto ya no salva. Es que el Hijo de Dios hecho hombre murió en la cruz por nuestro pecado porque era el único que podía pagar mi deuda. Que el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Es la doctrina de la Trinidad una fábula o una invención católica para engañar a las masas? Aquí tenemos otro falso maestro. Así es, otro falso maestro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 nos enseña la Escritura, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, quien era Dios, se hizo carne. El verdadero evangelio no enseña que el Hijo se hizo carne. Eso solamente lo tuercen y lo predican para tratar de darle la razón a este dogma católico de la Trinidad. Pero lo que la Escritura realmente enseña es que el Verbo fue hecho carne. Desde el principio de los tiempos fue profetizado por los profetas que Dios mismo vendría y que Dios mismo nos salvaría. Es por ello que Dios viene como siervo, como hombre y como cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estos falsos maestros, como dice la Escritura, introducen encubiertamente herejías destructoras, pues niegan lo que el verdadero evangelio predica y enseña. Estos falsos maestros, quienes se van en contra de lo que la palabra de Dios realmente predica, engañan a otros y contaminan la verdadera enseñanza de aquellos que no se están fundamentando en la Escritura. Y lo peor de todo esto es que falsos maestros con falsos evangelios condicionan a otros creyentes a que si no crees como ellos, eres un simple hereje. Preocupante. Mas yo soy tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, dijo el Señor Jesús. Mirad lo que oís. Bendiciones. Veamos cuál es la respuesta de Miguel Núñez en cuanto a la doctrina de la Trinidad. ¿Qué cree Miguel Núñez? Pudiera explicarla, yo creo que yo sería el mejor teólogo y el mayor teólogo que la humanidad haya producido, y eso está tan lejos de la verdad que obviamente la respuesta es no tiene explicación. No hay manera de poder explicar, si esa es la pregunta, algo que escapa a nuestro entendimiento. ¿Cómo es que Dios puede ser un solo Dios y tres personas a la vez? Esto no viola la ley de la no contradicción. Lo que la ley de la no contradicción dice es que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Yo no puedo decir que algo es sólido y algo es líquido. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo al mismo tiempo y lo estoy diciendo en el mismo sentido. Cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres en personas. No hemos dicho que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Eso es una contradicción. Dios es uno en esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, y es tres en personas. A nosotros no podemos concebir eso. La Trinidad tampoco es que Dios se manifiesta en tres estadios diferentes, como que es una sola persona que un día decidió manifestarse como el Hijo, como algunos opinan, que ahora se ha decidido manifestarse como el Espíritu Santo y que en otra ocasión Él se manifiesta como el Padre. No, porque eso no son tres personas. La Biblia categóricamente afirma que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona y el Hijo es una persona, y le asigna atributos de personas. Los tres tienen emociones, los tres tienen sentimientos, los tres tienen sabiduría, los tres tienen nombres distintos. A los tres se le puede mentir, a los tres se le puede adorar. De manera que de una forma
forma clara, la palabra habla de la Trinidad. Dios nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos deja ver que el Hijo es el agente de la creación. Todo lo que fue hecho por Él, y nada de lo hecho ha sido hecho sin Él. Ese es el agente de la creación. Pero cuando Dios está creando, en el libro de Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios pues moraba o se movía sobre las aguas. Ahí está el Espíritu también en acción, al mismo tiempo que el Hijo está creando. Y también sabemos que la creación es obra del Padre. Apocalipsis 4 es todo acerca de la adoración del Dios creador. Entonces hay un Dios que piensa, que diseña, que planifica, que predestina, si tú quieres. Hay un Hijo que ejecuta y hay un Espíritu Santo que provee, si tú quieres. La interacción entre ese Dios y el resto de la naturaleza se movía sobre las aguas. Es el Espíritu que viene a morar en nosotros cuando somos cristianos. Es el Espíritu que nos da vida. El Espíritu se relaciona directamente con nosotros. Es el Espíritu que viene a glorificar al Hijo. Y tú puedes ver la Trinidad a lo largo de toda la Biblia. No es una revelación última en el Nuevo Testamento. Es una revelación que está ahí desde el Génesis y continúa hasta el libro de Apocalipsis. No creo que vale la pena ni siquiera intentar penetrar la profundidad de lo que la Trinidad es. Deuteronomio 29 claramente nos dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios solamente, y al mismo tiempo nos dice, pero las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros descendientes. Dios ha revelado que es una Trinidad, eso nos pertenece a nosotros. Dios no nos ha revelado cómo entenderlo, y no sé si lo vayamos a entender completamente, porque Dios sigue siendo infinito y nosotros aún después de morir y entrar en gloria seguiremos siendo finitos. Eso es un misterio para el hombre, pero lo que es un misterio para el hombre no tiene que serlo para Dios. Yo creo que debemos descansar en conocer y propagar aquello que Dios ha revelado. Y Él ha revelado que Él es un Dios trino. Ahora veamos qué puede decir Sohail Michelén en cuanto a su defensa. ¿Cómo puede defender él la doctrina de la Trinidad? La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8. Pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Ahora, con respecto a las analogías que a veces se usan para tratar de explicar la Trinidad, el problema con esas analogías es que muchas veces terminan distorsionando la doctrina bíblica. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. El problema con esa analogía es que está confundiendo las tres personas de la Trinidad. Vuelvo y repito, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo llamado sabelianismo o modalismo, donde se decía que solo existe una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, se manifiesta en otras ocasiones como el Hijo y se manifiesta en otras ocasiones como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán, el Padre está escuchando su oración y el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Son tres personas distintas. El Padre se distingue por su paternidad, el Hijo por su filiación y el Espíritu Santo por ser inspirado, es decir, por ser enviado por el Padre y por el Hijo. Las tres personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Los tres son Dios, pero son tres personas distintas. Y a veces en las iglesias evangélicas, sin quererlo, nosotros escuchamos a algunos hermanos cayendo en esa mala enseñanza del modalismo. Comienzan orando a Dios, el Padre, y luego le dan las gracias porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero ciertamente el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre. Eso es una herejía que se conoció en el tiempo, al principio de la era de la iglesia cristiana, se conoció como paterpasionismo, porque es como si el Padre hubiera sufrido la pasión, pero fue el Hijo el que murió en la cruz del Calvario. Así que la Trinidad es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado y toda nuestra fe, toda nuestra adoración es una adoración trina. Nosotros adoramos a Dios el Padre, adoramos a Dios el Hijo, adoramos a Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, no es un enigma, pero debemos ser cuidadosos al tratar con esta doctrina de no traspasar los linderos de la palabra de Dios. Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla.
¿Qué opinas? Déjame saber en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre la Trinidad. ¿Es una invención humana o es una doctrina bíblica? Hasta la próxima.